mi nombre es Jesús Ochoa Almanza y hoy estaremos realizando las perspectivas axionométricas a nuestro dibujo propuesto por el docente. Bueno, yo dividí primero nuestra hoja en dos porque en 4 cuadrantes no me dio, así que aquí voy a tratar la primera perspectiva, la segunda, y en otra hoja voy a tratar la tercera y cuarta perspectiva. En este caso estamos tratando la perspectiva dimétrica. En este caso, ¿qué tenemos en cuenta? Que entre el eje Z y el eje X hay que tener unos 100 grados. ¿Cómo hacemos esto? Medimos con nuestro transportador y ubicamos 130 grados. Como lo vemos, aquí están. Por eso trazamos una línea según las unidades que el profesor nos dio en las especificaciones. Entonces miramos y aquí tenemos las especificaciones dadas. Luego, después para entre el Z y el eje Y, tenemos que hay un ángulo de 100 grados, por lo cual ubicamos nuestro transportador y vemos que aquí se ubican los 100 grados. Trazamos nuestra línea según las unidades que nos piden. Bueno, ahí empezamos. Luego lo que hacemos es medir 4 centímetros desde la intersección de las tres ejes, y ahí es donde ubicamos ese punto y hacemos una línea paralela al eje X desde esa perspectiva, para la cual nos guiamos de nuestras escuadras, utilizándolos de la siguiente manera. Ubicamos donde está el eje este y lo corremos hacia acá y trazamos nuestras líneas punteadas. Así hacemos con todas las respectivas perspectivas. Luego de hacer esta, lo que vamos a hacer es utilizar nuestro compás. Vamos a trazar una circunferencia, y en el corte de esa circunferencia es que va a estar ubicado tanto esta como la altura de esta parte. Esta la vamos a ubicar ya dependiendo esta parte, y así nos quedaría nuestra figura dimétrica. Luego, ¿qué hacemos? Bueno, luego vamos a delinear ya nuestra perspectiva dimétrica para proceder a realizar el dibujo propuesto por el docente, para así ubicarlo dependiendo de cada una de las perspectivas. En este caso, les recuerdo, estamos tratando la perspectiva dimétrica. Ya trazar nuestra perspectiva dimétrica, observamos que respecto al dibujo isométrico cambia, así como lo vemos aquí. Luego ya empezamos a borrar con un borrador fino. Utilizaré este borrador para que ya nos quede nuestra figura, y así. Lo que hacemos para trazar nuestra perspectiva trimétrica es trazar primero que todo un ángulo de 120 grados. Esto va a quedar entre el eje Z y el eje X. Luego, hacia el otro lado trazamos un ángulo de 130 grados que quedará entre el eje Z y el eje Y, por lo que al restarlo nos quedará un ángulo de 110 grados, lo restante que nos faltaría. Bueno, lo primero que comenzamos a hacer es, guiándonos de estas líneas, trazar líneas asemejadas a esta. Entonces empezamos punteando aquí, utilizamos también para este lado, guiándonos también de acá, y aquí los utilizamos también. Miren cómo utilizamos nuestras escuadras, y así también utilizamos para guiarnos. Luego, con ayuda de nuestro compás, utilizamos como céntrico esta intersección y como radio nuestro eje que habíamos tomado en el eje Y. Entonces trazamos nuestra circunferencia, y el punto de corte vamos a trazar una línea hacia arriba, y en este otro punto también, hasta aquí nos indicaría esta parte, y así seguimos sucesivamente. Ya lo que nos queda es, como vemos aquí, repasar nuestro cuadro en la perspectiva trimétrica. Aquí vemos cómo estamos delineando nuestra figura y armándola en referencia a al dibujo isométrico que
que fue propuesto por nuestro docente. Aquí estamos utilizando la perspectiva la trimétrica y estamos viendo cómo todos los dibujos van cambiando respecto a su perspectiva. Para trazar nuestra perspectiva caballera, luego de ya haber trazado nuestra perspectiva dimétrica y trimétrica, lo que hacemos primero es, para el eje X, lo que nos dicen es un ángulo de 90 grados, por lo cual trazamos una línea recta. Y para el eje de la Y, un ángulo de 135 grados. Para lo cual nos va a quedar entonces esta parte entre el X y Y, un ángulo de 135 grados. Luego lo que pasamos a hacer es trazar líneas paralelas a las líneas que ya teníamos en nuestros ejes ya previamente plasmados. Utilizamos nuestras escuadras y trazamos líneas punteadas. Yo estoy trazando líneas punteadas porque me permite luego organizar mejor mi figura. Una vez ya terminado nuestro sólido con la perspectiva caballera, procedemos a sombrear las partes que están propuestas por el docente. Como vemos, ya tenemos nuestras 3 perspectivas. Faltaría la militar, que a continuación haremos. Perspectiva caballera, tomamos nuestro punto de referencia, que es nuestro eje Z, y trazamos un ángulo de 135 grados para este lado, así como estamos viendo. Y de también 135 lados para este otro lado. Nos quedaría básicamente un ángulo de 90 grados entre los ejes X y el eje X y el eje Y. Entonces aquí tenemos, y así nos quedaría. Luego, así nos quedarían nuestras perspectivas luego de haber trazado la dimétrica, la trimétrica, la caballera y la militar. Todas con las mismas medidas, pero desde una diferente perspectiva que nos hace pensar que tienen diferentes medidas.